Buenos días a todos, bienvenidos a una semana más de clase. A hacerles recordar a todos ustedes que para el registro de su asistencia tengan en cuenta las cámaras encendidas. ¿Bien? Perfecto. Listo. Ahora sí. Esta semana ya es el tema número 5, ¿sí? Vamos a hablar en este caso sobre la estructura y clases del sujeto. Obviamente estamos hablando de una oración, ¿ya? Tengan en cuenta lo siguiente y por favor pedirles a todos que presten atención a las clases del día de hoy y a las indicaciones. ¿Por qué? Porque de todas estas clases que ustedes están observando y que van a observar a lo largo de estas semanas, van a venir los próximos exámenes. Bien, entonces vamos a comenzar. La estructura de una oración, como ustedes bien ya saben, o quizás recuerdan un poco, estamos hablando sobre el sujeto y el, a ver quién me dice, sujeto y, Político. correcto, Santiago, ¿no? Bien, Lucero. Sujeto y predicado. Pero en este caso vamos a tocar más el punto del sujeto. Vamos a hablar sobre su estructura y cuáles son algunas clases del sujeto que nosotros vamos a poder identificar. Entonces, cuando nosotros mencionamos el sujeto, decimos lo siguiente. El sujeto es el elemento de la oración que tiene la función de informar quién realiza. ¿Ok? Ese es el sujeto. Me va a informar a mí sobre qué va a continuar la oración, ¿no? Sobre lo que está haciendo, sobre lo que está causando o lo que puede padecer de acuerdo a la acción que se va a realizar dentro del verbo, ¿ya? Ese es el sujeto, es un elemento, es un complemento circunstancial. Entonces, pasamos aquí a lo siguiente. Decimos, la posición del sujeto puede darse tanto al principio, ¿ya? Lo podemos encontrar en el centro, medio, y también al final, ¿no? No quiere decir que todas las oraciones siempre van a comenzar con sujeto, no, ¿ya? Pueden variar de posición, van a variar. Aquí lo van a poder identificar en los ejemplos. El primer ejemplo que tenemos aquí es, la ciudad está muy poblada. Pregunto, ¿cuál es el sujeto de la oración cuando yo digo la ciudad está muy poblada? La ciudad. Correcto, la ciudad viene a representar lo que es el sujeto, ¿ya? El sujeto. Entonces, vamos a resaltar aquí. Resaltamos. La ciudad es el sujeto. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar el sujeto y el predicado dentro de una oración fácil? Con las siguientes preguntas. ¿Qué está muy poblada? Bien, Sayuri. La ciudad, ¿no? ¿Qué está muy poblada? La ciudad. Entonces, ¿de qué forma yo identifico o yo puedo separar sujeto y predicado? Hay una forma muy importante de yo separar sujeto y predicado y muy fácil de reconocer. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar el verbo. Ya no se olviden. Para yo separar una oración, sujeto y predicado, tengo que identificar primero el verbo. Una vez que yo identifique el verbo, todo lo que está para el otro lado, lado izquierdo, como en este caso la ciudad, es sujeto. ¿Ya? Y todo lo que está después del verbo viene a ser el predicado. Bien, tengan en cuenta ello. Todo esto es predicado. Así. ¿De qué forma? ¿Qué identifico primero? Vuelvo a mencionar. ¿Quién me dice qué tengo que identificar primero para yo separar? Claro, vamos, díganlo, enciendan sus audios. El verbo. El verbo. Esto es lo que yo tengo que identificar primero para yo poder separar las oraciones. Bien, continuamos. Decimos, con los ojos cerrados, Gloria va caminando. ¿Cuál es el sujeto aquí? Gloria, Miss. Gloria.
Gloria viene a representar como un sujeto. Vuelvo a mencionar, el sujeto no siempre lo voy a encontrar al principio, ¿ya? Puede estar en medio, miren cómo está aquí. Entonces, ¿qué hace Gloria? ¿Quién me dice? ¿Qué hace Gloria? Va caminando con los ojos cerrados. Muy bien, Lucero. Va caminando con los ojos cerrados. Eso hace Gloria. ¿Ven? Estamos identificando sujeto y predicado, ¿ya? Sujeto y predicado. A través del verbo va, del verbo ir, ¿ven? Caminando, del verbo caminar, ¿ah? Continuamos. Durante las vacaciones iremos al lago tú y yo. ¿Cuál es el sujeto? Tú y yo, Muy bien. Ese es el sujeto. Tú y yo. ¿Y cuál es el predicado? durante las vacaciones iremos al lago. Muy bien. Durante las vacaciones iremos al lago. Predicado. ¿Ven? Sujeto, ¿dónde lo encuentro? Al principio, en medio y al final. ¿Ya? Tengan en cuenta ello. El sujeto no siempre está al principio. Lo podemos encontrar en esos tres lugares. A ver, en un momento, voy a admitir. Ya, listo. Ya está. Continuamos. Entonces, ya identificamos qué es un sujeto, ya identificamos dónde lo vamos a encontrar. Ahora pasemos a lo siguiente. Dice, reconocimiento. Ahora me toca reconocer aquí. ¿Cómo identifico el sujeto? Fácil. Lo voy a localizar con la pregunta ¿quién? José canta bien. ¿Quién canta bien? A ver quién me dice ¿quién canta bien? José. 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 Perfecto. Esto es el sujeto. ¿Y cómo identifico al predicado, profesora? Fácil. ¿Qué hace José o qué realiza? Canta bien. Canta Canta. bien. ¿Ven? Entonces, de esa forma identifico sujeto y predicado. ¿Ya? Ahora pasemos a lo siguiente, estructura del sujeto. ¿Ya? Yo ya sé cómo reconocer. Fácil, tengo que preguntar. Voy a preguntar. Siempre no se olviden preguntar quién o para el predicado preguntar con el verbo. ¿Ya? Con el verbo. Pero en este caso hablemos del sujeto. ¿Cuál es la estructura del sujeto aquí que ustedes pueden observar? Tenemos el primero que es núcleo. ¿Cuál es el núcleo dentro de una oración? Dentro del sujeto. A ver, el núcleo lo vamos a encontrar como, y lo vamos a decir, la palabra más importante del sujeto. ¿Ya? Eso es. ¿Qué es el núcleo? Es la palabra más importante del sujeto. Resáltenlo, por favor. El núcleo es la palabra más importante del sujeto. ¿Qué función cumple? Muy fácil. El núcleo del sujeto siempre va a ser el nombre, ¿ya? De la persona o del animal, en este caso del objeto, que se va a hablar, que se va a centrar dentro de la oración. ¿Ya? Ese es el núcleo del sujeto. Ejemplo. ¿Qué ejemplo tengo aquí? El núcleo. Acá que me dice que puede ser una frase nominal, puede ser un pronombre, un sustantivo, una proposición sustantiva. ¿Ya? Es de quién me va a hablar dentro de la oración. Yo digo, este señor es el ganador. ¿De quién me está hablando? ¿Quién fue el ganador? Correcto. El señor. Señor, nada más. Señor es el núcleo del sujeto. Solo señor, no es este señor, no, señor. Entonces, obviamente, si yo les digo, ¿y cuál es el sujeto? A ver, ¿cuál es el sujeto en este señor es el ganador? El señor. Sujeto, sujeto. Ya no estamos hablando del núcleo del sujeto, estamos hablando del sujeto. Este señor. Este señor es el sujeto, ¿ya? Es muy diferente a que yo les diga, identifiquen el núcleo del sujeto, automáticamente ustedes se van a señor. ¿Listo? Continuamos.
Segunda, segunda oración. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Cuál es el sujeto? Esta es una frase, ¿ya? Es una frase. Para los que son católicos, conocen esta frase. Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Cuál es el sujeto? Nadie. ¿Quién tira la primera piedra? Vamos, Lucero, dilo. Quien esté libre de pecado. Exacto, bien. Ese es el sujeto. Pero, profesora, ¿cómo yo puedo identificar aquí el núcleo del sujeto si no me especifica de quién está hablando? ¿Ah? Recuerden algo, cuando hablamos sobre frases, ya sean célebres, en este caso es una frase célebre de la religión católica, lo que menciona Jesús en uno de sus episodios cuando estuvo en la tierra, es quien esté libre de pecado viene a representar como núcleo del sujeto. Todo esto, ¿ya? Solo cuando son frases, ¿ok? Solo cuando son frases. Bien, continuamos. Tercer ejemplo, digo, yo sigo siendo el rey. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Yo. Yo es el núcleo del sujeto. Profesora, ¿y por qué rey no es? Porque aquí hay un pronombre que está diciendo, dice, yo sigo siendo el rey. El núcleo del sujeto siempre se va a centrar de la persona del que se va a hablar. Porque yo les digo, ¿quién sigue siendo el rey? Yo, ¿verdad, Sayuri? Yo, Yo, correcto. Bien, Luis. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? De esta forma identifico. Bien, continúo. Yo voy a continuar aquí. Pasemos ahora. Ya estamos identificando el núcleo del sujeto. Ahora tenemos que identificar los modificadores directos y los modificadores indirectos. ¿Ya? Hay técnicas para poder identificar. El modificador directo. ¿Cómo identifico un modificador directo? Es cuando voy a unir al núcleo del sujeto sin ningún enlace. ¿Ya? Es la unión del núcleo del sujeto con algunas palabras que no tienen ningún enlace. ¿De qué forma? A ver, tenemos aquí la primera oración, Lisbeth. ¿Qué dice la primera oración, Lisbeth? Lisbeth Rangel García. Sí, Miss, ¿Qué dice la primera oración? dice, dos elefantes se balanceaban. Ya, Lisbeth, coméntame, ¿cuál es el núcleo del sujeto en dos elefantes se balanceaban? Eh, ¿Elefantes? Elefantes viene a ser el núcleo. Entonces, yo te pregunto, ¿y cuál es el modificador directo? Si me está diciendo que el modificador directo se va a unir al núcleo del sujeto sin ningún enlace. Estamos en sujeto, no puede ser ninguna de estas porque esto es predicado. dos, Dos, Dos serían. correcto. Este dos viene a representar un modificador directo, ¿ya? Dos, modificador Ya. directo. Continuamos. La segunda oración. Matías, la amiga de Luis nos visitó. Pregunto, ¿cuál es el sujeto, Matías? ¿Mi yo lo puedo hacer? La amiga de Luis. La amiga de Luis. Y entonces, Matías, ¿cuál es el núcleo del sujeto?
Amiga. Amiga. Perfecto. Profesora, ¿y por qué no es Luis si Luis es un nombre? Porque estamos hablando de la amiga. ¿Quién nos visitó? ¿Luis o la amiga? Amiga. Correcto, ¿no? La amiga. No nos visitó Luis, nos visitó la amiga. ¿Ven? Por eso es como el núcleo, ¿ya? Es el núcleo. ¿Y cuál es el modificador directo? La. La, correcto. La es el modificador directo. Profesora, yo tengo una pregunta. Pero la no es artículo. Dos no es un adjetivo. Adjetivo numeral. Sí, sí lo es. ¿Ya? Hay dos formas. Cuando nosotros realizamos lo que es identificar dentro de una oración cuáles son las siguientes. Hay dos formas de poder identificar. Por ejemplo, aquí. A ver, otro ejemplo. Aquí, apreciemos aquí. Mi amigo José tiene un buen coeficiente intelectual. La parte de arriba podemos identificar fácil. ¿Qué identificamos? Artículo. Ya, a ver un momento. Voy a escribirlo aquí. Artículo. ¿Qué más encontramos en una oración? Sustantivo. ¿Qué más? La acción. Cuando alguien realiza una acción, ¿qué es? Es un verbo. Muy bien, Silvana. Una característica del sustantivo, ¿a qué se le conoce? Como sujeto. Característica. No, no. Es una Ah, característica del sustantivo. allá mm, Es el adjetivo. adjetivo. ¿Qué más? Aparte del adjetivo tenemos uno último. El Verbio. adverbio. Profesora, ¿puedo encontrar más? Sí. La preposición, ¿no? Las preposiciones que hemos trabajado, las 25 preposiciones. ¿Ven? Entonces, ¿de qué otra forma yo puedo identificar dentro de una oración? Fácil. En la parte de abajo, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál es el modificador directo? ¿El indirecto? Profesora, ¿el predicado también tiene núcleo? Sí, también tiene núcleo, pero eso ya lo vamos a explicar en la próxima clase. Continuamos, ahora pasemos a identificar cuál es el modificador indirecto. A ver, el modificador indirecto se une al núcleo del sujeto mediante un enlace. ¿Ven? Todo lo contrario al modificador directo, porque el modificador directo se va a unir al núcleo sin ningún enlace. Y en este caso, ¿cuál es ese enlace? Mayormente es una preposición. ¿Ya? Continúo y digo, los amigos de mi hermana no son mis amigos. ¿Cuál es el sujeto aquí? En los amigos de mi hermana no son mis amigos. Amigos. Sujeto. Cuando digo sujeto es todo. Mm, Los amigos de los mi hermana. amigos de mi hermana. Correcto, muy bien. Esto es el sujeto. Los amigos de mi hermana. Entonces, miren, esta oración tiene núcleo, tiene modificador directo y también tiene modificador indirecto. ¿Ven? ¿Cuál es el modificador directo aquí en los amigos de mi hermana? Guíense del ejemplo que tienen aquí, guíense. De De mi hermana sería. Bien, Sayuri, aquí. Los es el De mi objeto hermana. directo. Por eso les digo, guíense del ejemplo que tienen acá arriba. Recuerden, el modificador directo, también conocido como objeto directo, siempre va a estar acompañado aquí al sustantivo, porque no necesita de otra palabra para que estén juntos. ¿Ven? Está de forma directa. Ah, está de forma directa. ¿Y cuál es el modificador indirecto? Cuando necesita de otra palabra para enlazarse, en este caso de preposición de.
Los amigos de mi hermana. ¿Ven? Aquí está. Sería Este es un complemento el de la, modificador indirecto. Sí, Silvana, ¿tienes una pregunta? o sea, sería un complemento de una oración. Un O sea, complemento. algo que rellena la oración. Sí, para que agrande nada más. Pero lo ideal de esto es identificar cuál es el modificador directo y cuál es el modificador indirecto, solo para poder conocer. Ahora nos vamos, buena pregunta. ¿Y cuál es el núcleo? Recuerden que el núcleo es una palabra, siempre y cuando no sea una frase célebre. Amigos, Amigos, amigos es el núcleo, ¿ya? Amigos. Profesora, ¿y por qué hermanas no? Porque estamos hablando de los amigos, ¿ven? De mi hermana. Hermana no es el núcleo, ¿ya? No es. Continuamos, decimos, las mujeres como tú valen su peso en oro. ¿Cuál es el sujeto? Sujeto, estoy hablando de toda la estructura. ¿Quiénes valen su peso en oro? Los amigos de mi hermana, La- ¿Los amigos? las allá, mujeres las como tú. mujeres, Las mujeres. mujeres como No tú. las mujeres me... No, 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 sujeto, sujeto, Silvana, sujeto. Cuando yo digo sujeto, estoy hablando de toda la estructura de la oración, hasta poder llegar al verbo. El verbo es valen, aquí está el verbo. Y todo lo que viene acá ya es predicado. Y vuelvo a repetir, no estamos trabajando predicado el día de hoy, solo sujeto. Entonces, miren, las que viene a representar, o modificador directo o indirecto. Modificador directo. Correcto, es un modificador directo. ¿Y cuál es el modificador indirecto? Como tú. Como tú, es el modificador indirecto. ¿Y cuál es el núcleo? ¿Quiénes valen su peso en oro? ¿Quiénes valen su peso en oro? Mujeres. Mujeres. Mujeres es el núcleo del sujeto. ¿Ok? Listo. Pasamos ahora a lo siguiente. Miren, ya hemos identificado cuál es el núcleo, cuál es el modificador directo y cuál es el modificador indirecto. Ahora pasemos a la oposición, ya también conocido etimológicamente como apos. La oposición se va a caracterizar fundamentalmente ¿por qué? Por repetir el significado. ¿Significado de quién? Obviamente del núcleo del sujeto, ¿ya? Y siempre va a estar ubicado después del núcleo. Miren. No se olviden, la oposición siempre va a estar ahí, después del núcleo. Entonces, aquí tenemos dos tipos de oposición. Tenemos la oposición especificativa y la oposición explicativa. Tenemos un ejemplo de la oposición especificativa. Precisa el significado del núcleo. ¿De qué forma? Mi amigo José tiene un buen coeficiente intelectual. Pregunto, ¿cuál es el núcleo aquí? Núcleo. Amigo. Amigo. Amigo, perfecto. Amigo es el núcleo. ¿Y cuál es la oposición especificativa? Tiene un buen coeficiente. No, 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 no. La oposición especificativa siempre va a José. estar ubicado después del núcleo. ¿Cuál es? José. José. ¿Ya? José, no se olviden. José viene a representar como una oposición especificativa. ¿Ya? ¿Y cuál es el núcleo? Amigo. ¿Ya? Mi amigo. Continuamos. La oposición explicativa. La oposición explicativa, como su mismo nombre lo dice, tiene que aclarar, tiene que explicar la idea del núcleo. Mayormente lo identificamos cuando aparece entre comas. Ejemplo, Manuel González Prada, el apóstol de la muerte, fue un gran escritor. ¿Cuál es el núcleo?
Manuel. Manuel González Prada. ¿Por qué profesora 3? Porque son sus apellidos. Estamos hablando de la misma persona, ¿no? Estamos hablando de un autor célebre, tanto en batallas y tanto en la literatura, ¿ya? Manuel González Prada. ¿Y cuál es la oposición explicativa? Lo que está aclarando sobre la idea que va a explicar. ¿Quién fue Manuel González Prada? ¿Quién fue? El apóstol de la muerte. El Correcto, apóstol de la... muy bien. Eso viene a representar lo que es la oposición explicativa. ¿Ya? Continuamos. Ahora pasamos a los tipos de sujeto. En los tipos de sujeto tenemos lo siguiente. Tenemos el sujeto expreso, sujeto tácito, sujeto paciente, sujeto agente, compuesto, simple, incomplejo y complejo. Comenzamos con el sujeto expreso. ¿Qué me dice el sujeto expreso? Aparece expresamente en la oración. En pocas palabras, aparece libremente en la oración. Sujeto expreso. Es el que mayormente encuentro en todas las oraciones. Ejemplo, la primavera está a punto de llegar. ¿Cuál es el sujeto expreso? ¿Qué está a punto de llegar? el- la La primavera. primavera. La La primavera. primavera. Ese es el sujeto expreso. Vuelvo a mencionar, el sujeto expreso mayormente es como el sustantivo común. Siempre lo voy a encontrar en todos lados. ¿Ya? Ahora pasemos al sujeto tácito. Ya ustedes habrán escuchado sobre el sujeto tácito. El sujeto tácito es aquel que se va a omitir, porque yo lo voy a sobreentender que está ahí. Por ejemplo, decimos, llegaremos tarde a casa. ¿Quién llegará tarde a casa? ¿O quiénes llegarán tarde a casa? Ellos. Nosotros. Puede ser ellos y también puede ser nosotros, ¿no? Porque es lo que yo estoy entendiendo. Por ejemplo, yo digo, canta muy bonito. ¿Quién cantará muy bonito? Ellos, Ella, ¿verdad? Puede ser ella. ellos, No, no, no. Canta muy bonito. Ellos cantan. La oración está en ellos, singular. Singular. Canta. Ya puede ir en ellos sin ellas porque no se especifica un sexo. Ya, pero si yo digo canta muy bonito, estoy hablando de una sola persona. Cuando yo digo cantan muy bonito, ahí sí estoy hablando de varias personas. Ya, no confundamos el singular con el plural. ¿Qué más, profesora, aparte de ella? Puedo poner un nombre, ¿no? Puedo decir Lisbeth canta muy bonito, ¿ven? María canta muy bonito. O ella canta muy bonito, ¿ven? Entonces, ese sujeto tácito se omite porque se sobreentiende. ¿Ya? El sujeto tácito es lo que yo sobreentiendo. Profesora, ¿y cuál es el sujeto paciente? El sujeto paciente es aquel que va a recibir la acción que va a realizar el verbo mediante un complemento a través del agente. Mayormente este sujeto va a aparecer en las oraciones de voz pasiva. ¿De qué forma? Aquí está. La manzana fue mordida por Eva. ¿Cuál es el sujeto paciente? Vuelvo a mencionar, es aquel que recibe la acción que realiza el verbo. ¿De qué forma? ¿Quién mordió la manzana? ¿O por quién fue mordida la manzana? Eva. Por Eva. Eva. Por Eva. Eva viene a representar el sujeto paciente. ¿Y cuál es el sujeto aquí? La manzana. ¿Ven? La manzana. Al mencionar un nombre al final, se identifica como un sujeto de paciente. Continuamos. Pasamos al sujeto agente. El sujeto agente es aquel que va a realizar la acción verbal. Mayormente este sujeto aparece en las oraciones de voz activa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay acción, mayormente acción. El policía dirige el tránsito. ¿Cuál es el sujeto de agente? Policía. Policía, ¿no? El policía viene a representar como el sujeto agente.
Profesora, ¿por qué sujeto gente? ¿Por qué lo están clasificando de acuerdo a los sujetos, ya sea agente, tácito? Porque son subtemas, ¿ya? Son temas que pueden identificar. ¿Por qué sujeto agente aquí? ¿Qué me dice? Es aquel que realiza la acción verbal. ¿Quién está dirigiendo el tránsito como una acción verbal? El policía. ¿Ok? De esta forma. Continuamos, sujeto compuesto. El sujeto compuesto es aquel sujeto que posee dos o más núcleos en su estructura, ¿ya? El sujeto compuesto. ¿Qué me dice? Tu abuelo y tu padre son héroes de guerra. El sujeto compuesto, vuelvo a mencionar, es aquel... Un momento, por favor. El sujeto compuesto, yo lo voy a poder identificar cuando yo encuentro dos núcleos, ¿ya? Dos o más núcleos. Pregunto, ¿cuál es el núcleo en la oración? ¿Tu abuelo y tu padre son héroes de guerra? ¿Cuáles son los núcleos? Tu abuelo, Tu abuelo y tu padre. Correcto, abuelo y padre. Viene a representar lo que es lo siguiente, dos núcleos. Profesora, ¿puede ser otro ejemplo? Sí, tenemos aquí otro ejemplo para que lo puedan entender. A ver, aquí está. Yo puedo decir, no sé, Fernanda, eh, María y Ana viajarán juntas. ¿Ven? ¿Cuál es el núcleo del sujeto en esta oración? Fernanda, María y Ana viajarán juntas. A ver, ¿quién me dice cuál es el núcleo? Fernanda, María y Fernanda, María y Ana. Correcto, son los tres, Fernanda, María y Ana. Porque ¿quiénes viajarán juntas? No me pueden responder la pregunta solo Fernanda, ¿no? Porque la pregunta está en plural, ¿no? ¿Quiénes viajarán juntas? Son Fernanda, María y Ana. Ya, ese es el sujeto, estamos hablando del sujeto compuesto. Continuamos, sujeto simple. Es cuando presenta un solo núcleo, ¿ya? En todas las oraciones que ustedes ya conocen. Ejemplo, la rana está cantando. ¿Cuál es el núcleo? Rana. Rana. Ana. Correcto. Rana viene a ser lo que es el núcleo, ¿ya? Solo rana. Aquí está. Ahora pasemos al sujeto incomplejo. El sujeto incomplejo es aquel que no presenta modificador indirecto ni oposición. En pocas palabras, es una oración simple, como la que trabajamos aquí, ¿no? ¿Qué digo aquí? Pedro tiene 5 gallos. ¿Ven? El sujeto incomplejo no tiene modificador indirecto, ni tampoco tiene oposición. Simplemente la oración está ahí. ¿Quién tiene 5 gallos? Pedro. 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 Pedro viene a ser el núcleo del sujeto y que no tiene un modificador indirecto. ¿Bien? Sujeto complejo. El sujeto complejo es el que va a presentar modificador indirecto, lo contrario, ¿ya? El sujeto incomplejo no presenta modificador indirecto, pero el sujeto complejo sí presenta. Yo digo, mi hermano Miguel se ha escondido. Pregunto, ¿cuál es el núcleo aquí del sujeto y mi hermano Miguel se ha escondido? Mi hermano. mi hermano. Miguel. Sí. ¿Miguel? ¿Miguel o hermano? Hermano. Hermano, Miss. Hermano es el núcleo. Entonces, ¿y cuál es el modificador indirecto? ¿Se ha escondido? No, Mi, no. Este Miguel. C, Mi. mi o Miguel, ya. Identifiquemos algo. Este C es el verbo, ¿ya? Y eso ya es trabajar predicado. Y nosotros no estamos trabajando predicado, así que olvídense de esto. Reconozco la oración aquí, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es el modificador indirecto? Ya ustedes lo dijeron, el modificador indirecto es Miguel. ¿Ok? Miguel. Este mi es el modificador directo. Ya, es el directo. Y el Miguel viene a representar el modificador indirecto. Continuamos, decimos, los celulares, como los míos, nunca se malogran. Identifiquemos aquí el núcleo. Celulares. Celulares. El núcleo es celulares. Muy bien, el núcleo es celulares. ¿Y cuál es el modificador indirecto? Los míos. A ver en el chat. Los que tienen el audio, por favor, activen su audio y no lo escriban. Me ayudarían bastante. Exacto, como los míos, ¿ya? Como los míos. Ese es el modificador indirecto. Y los viene a representar como un modificador directo, ¿ya? De esta manera. Entonces, continuamos aquí. Recuerden algo muy importante, ¿sí? Recuerden, regresamos todos, por favor. Aún no terminan las clases. El vocativo es el ser a quien dirigimos el enunciado, por lo tanto es un elemento. Bien, entonces continuamos, justo nos hemos quedado aquí. Les recordaba algo muy importante. El vocativo es el ser a quien dirigimos el enunciado, por lo tanto es un elemento extraoracional. ¿Ya? El vocativo no forma parte del sujeto. Ejemplo, María regresa con tus congéneres. ¿Ya? A eso nos estamos refiriendo con el vocativo. Listo. Entonces pasamos aquí. Pasamos a lo siguiente. Tenemos con las siguientes preguntas. ¿Ven? Pregunto yo. No es una característica del sujeto. A ver, Hilary, ¿cuál no es una característica del sujeto, Hilary? Ujú. Es de quien se habla en el enunciado siempre que ejecuta la acción verbal. Puede aparecer en distintas posiciones en la oración. El núcleo del sujeto casi siempre es un sustantivo. Puede aparecer o no en la oración expreso o tácito. A ver, aquí llamo. Matías, Sí, profesora. Hilary. Matías, un momento. Hilary, un favor, comunícate con el colegio, ¿sí? Hilary, porfa, comunícate con el colegio. Y ahora sí, Matías, no es una característica del sujeto, Matías. ¿Cuál no es una característica? Podría ser la D. Pregunto yo, Matías. ¿Quién ejecuta la acción verbal? ¿O en dónde ejecutamos la acción verbal? La D. Ya, sí, la respuesta es la B, pero la pregunta, Matías, es ¿quién ejecuta la acción verbal? ¿En dónde lo ejecutamos? ¿En el sujeto o en el predicado, Matías? En el predicado. En el predicado, ¿ya? Por lo tanto, aquí la respuesta es la B. Dice, no es una característica del sujeto, es siempre ejecuta la acción verbal. ¿Quién siempre ejecuta la acción verbal? Estamos hablando del predicado. ¿Listo? Continuamos. Siguiente pregunta. Decimos, ¿qué enunciado presenta sujeto tácito? ¿Cuál de las cinco oraciones presenta un sujeto tácito? La E. La E. Listo, me da una respuesta la E. ¿Alguien más? ¿Qué era un sujeto tácito? Un sujeto tácito es algo que yo
A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué es un sujeto tácito? Es Es como si faltara el pronombre o el sujeto. Claro, Se omite porque exacto, Sayuri. Lo sobreentiendo, ¿verdad? Lo sobreentiendo, identifico. Entonces, yo digo, ellos sabrán la verdad. ¿Tiene sujeto? ellos. Ellos, ¿verdad? Ellos viene a ser representar como un sujeto, por lo tanto la A no es. Eduardo, ven acá, ¿tiene sujeto? No. Eduardo. Exacto, Ven. Eduardo. Eduardo es el sujeto. Tú tienes una deuda, ¿hay sujeto? ¿Quién tiene una deuda? Tú. 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 Listo, por lo tanto esto no es. Entonces nos vamos aquí. Del cielo cayeron las blancas palomas. Acuérdate de mí, bella mujer. Estas dos oraciones, ¿ya? Es un poema, es un fragmento de un poema, ¿ya? Entonces, yo pregunto, ¿cuál es el sujeto tácito? Mayormente, cuando Acuérdate. hay un sujeto tácito, siempre va a comenzar la oración con un verbo, siempre. ¿Cuál será, la D o la E? ¿Cuál de las dos oraciones comienza con un verbo? La E. La D. La E, la E, la respuesta correcta es la E. Vuelvo a mencionar, siempre yo voy a identificar la respuesta referente a qué cuando identifico primero lo que es el verbo. Aquí tengo un verbo, acuérdate, del verbo acordar. Yo me acuerdo, tú te acuerdas, ellos se acuerdan, etcétera. Continuamos. Pregunta número 3. ¿Qué oración presenta sujeto simple? ¿Cuál es el sujeto simple? El sujeto simple es cuando yo voy a encontrar solo un solo núcleo. A ver, ¿cuál es la respuesta? Lucero me dice que es la C. Identifiquemos el núcleo, ¿sí? Más rápido. Vamos a identificar el núcleo primero. La primera oración, ella y yo nos casaremos. ¿Cuál es el núcleo? ¿Quiénes se casarán? Ella y yo. Ella y yo. Ella y yo. ¿Qué habíamos dicho del sujeto simple? Solo tiene un solo núcleo. Julio y Melissa están castigados. ¿Quiénes están castigados? Julio y Melissa. Julio y Melissa. Continúo. Regalarán ollas y cocinas durante las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué regalarán durante las próximas elecciones presidenciales? Ollas y cocinas. Ollas y cocinas. Pregunto, Mariela, la más hermosa, se fue para siempre. ¿Quién se fue para siempre? Marisela. Ay, disculpen, Marisela. Marisela. Juan y Teodoro son los convocados. ¿Quiénes son los convocados? Juan y Juan y Teodoro. Teodoro. Pregunto, ¿cuál es el sujeto simple, el que tiene un solo núcleo? Marisela. Esa es la Marisela. D. La D, la respuesta es la D. El sujeto simple es cuando tiene un solo núcleo. ¿Ah? Un solo núcleo. Continúo. El sujeto pasivo. ¿Qué hace el sujeto pasivo? Recibe la acción verbal, realiza la acción verbal, conoce la acción verbal, registra la acción verbal o aparece en oraciones de voz activa. Vamos, identifiquemos qué es el sujeto pasivo.
Miss que recibe la acción verbal. Recibe la acción. Recibe la acción verbal. Muy bien. Pregunta número 5. El sujeto paciente recibe la acción del complemento agente que aparece en la oración activa, el elemento extraoracional, otra oración, sujeto o el predicado. Vamos, Lisbeth. A ver, Lisbeth Rangel García. El sujeto paciente recibe la acción del complemento agente que aparece ¿en dónde aparece? En la oración activa, Miss. En la oración activa, la A, ¿ya? En el chat, ¿qué me dicen en el chat? Me dicen la E. En el predicado, ¿qué más tenemos aquí? La E en el predicado. A ver, recordemos el sujeto paciente. El sujeto paciente es aquel que recibe o padece la acción que realiza el verbo mediante un complemento agente. Este sujeto aparece en las oraciones de voz pasiva. En este caso, en la oración activa, el elemento extra oracional, en otra oración, el sujeto o predicado. En el predicado. Predicado, ¿por qué sería predicado? A ver, ¿quién me dice por qué sería predicado? Sí, la respuesta es correcto, es predicado, pero ¿por qué? Por el verbo Miss. Por el Correcto. verbo que lleva el último, ¿verdad? Ujú, muy bien por la respuesta. Es el predicado. Bien, bien Lucero, bien a los que están participando. Pasamos a la siguiente pregunta. El vocativo no pertenece al sujeto, ¿por qué? ¿Por qué no pertenece? Lo dijimos aquí. ¿Por qué? Está aquí arribita. El vocativo no pertenece al sujeto, Porque ¿por es qué? un elemento extra racional. Muy bien, perfecto. La respuesta es la A. Pregunta número 7. Alternativa que presenta una oración con sujeto paciente, ¿ya? Sujeto paciente. ¿Qué era el sujeto paciente? Es aquel que recibe o padece la acción que realiza el verbo mediante un complemento de agente. ¿Cuál es la alternativa que presenta una oración con sujeto paciente? Está fácil. La luz me molesta, el gato atrapó un ratón, duérmete ya, Rodrigo, la torta es La C, Miss. la C, Y no, la B, el gato atrapó un ratón. el gato atrapó un ratón. ¿Es la única oración? ¿Hay más? Y la torta es preparada por tu abuelita. Correcto. Ahí tenemos las dos oraciones. En pocas palabras, es la D y la B. ¿Ya? Estamos identificando. ¿Listo? Pregunta número 8. ¿Qué alternativa presenta sujeto complejo? Sujeto complejo. ¿Qué era el sujeto complejo? Es cuando tiene un modificador indirecto. A ver, la A. Tengo la E, la A. París, la ciudad luz, está de aniversario. La mujer y el hombre están ocultos. La A sería Miss. París, la ciudad luz. ¿Recuerdan el ejemplo de Manuel González Prada? ¿Cuánto está la entrada? ¿De Es qué? una oposición explicativa. Lo mismo, está explicando.
Pregunta número 8, 9 y las otras preguntas es una actividad que ya va a quedar para ustedes por la hora, ¿sí? Por la hora. ¿Y qué más? Aparte de ello, ustedes van a realizar dos oraciones de cada tipo de sujeto. Dos oraciones de sujeto expreso, dos de tácito, dos de paciente, dos agente, compuesto, simple, incomplejo y complejo, ¿ya? Profesora, ¿de qué forma? Fácil. A ver, en un momento voy a tomar asistencia. Lo que tienen que hacer ustedes es escribir. A ver, los estudiantes nuevos que tengo aquí tengan en cuenta algo, ¿sí? Las actividades que yo voy a revisar, que yo estoy dejando, son actividades que ustedes tienen que escribir. Profesora, ¿lo puedo mandar virtual? No, no lo pueden mandar virtual. Por dos simples motivos. Primer motivo, les gusta copiar y sacar información de Internet. Y si lo van a sacar de Internet, mínimo que les cueste escribir, ¿ya? Es lo mínimo. Y lo que les voy a pedir. ¿Tienen alguna pregunta o duda referente a la actividad que se les está dejando? ¿Preguntas? No, Miss, todo lo que nos está dejando, lo que falta, se escribe, ¿verdad? Sí. En este caso, como ustedes ya tienen, yo supongo, yo imagino que tienen las fichas impresas, por eso estamos resaltando todo para que ustedes hagan. Y es una nota que se les ha colocado porque yo les he pedido un video, que solo algunos me han mandado, no todos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que escribir mayormente? Es esto. ¿Ok? Las oraciones que se les ha dado. Entonces, eso sería todo para escribir. Miss, una pregunta. Usted dijo que hagamos el video de lenguaje y de ortografía para mandar nuestras fichas, pero de los demás cursos también se tenía que mandar el video. Por supuesto, de todos, obviamente, ¿no? ¿Cuántos cursos llevamos? Cinco. Son cinco exámenes conmigo, son cinco videos. Eso es como un sujeto tácito, se sobreentiende, ¿ven? Se sobreentiende. Bien, ya tomé asistencia, sí, nos vemos. Profesora, ¿tengo chance de enviar el video? Sí, tienen chance de enviar el video porque aún no he subido las notas, así que tienen tiempo. Miss, y los que somos nuevos. En este caso, no, a partir de ahora, Ah, ya, Lisbeth, quinto ya, Miss. tema, enfócate aquí en el quinto tema, ¿ok? Entonces, eso sería todo, nos vemos el día de mañana, cuídense. Bye, Miss.